El AZ Alkmaar se presentaba en casa para enfrentar al Utrecht. Mateo Chávez, que en el último mes ha perdido participación, esperaba en la banca. Los queseros no iban a tener ningún problema para superar a su rival, y al minuto 6 ya lideraban en la pizarra. El doblete de Pierro llegaba cerca de la media hora de juego y el tercero apenas arrancando la segunda parte, decantando el partido por completo a su favor. Si bien el visitante logró descontar a 20 minutos del final, Mes de Wit se inventó una gran jugada individual en un contraataque que le puso punto final al encuentro. Saliendo entre aplausos, el lateral le cedió su lugar a Mateo Chávez al minuto 90. Fueron minutos testimoniales, pero el mexicano quiso aprovecharlos con intensidad, tratando de dejar buena impresión. A veces lo hizo con demasiada vehemencia, regalándose con una barrida cuando el ataque por su banda no progresó. El Utrecht, obligado por las circunstancias, se volcaba al frente, pues el AZ prácticamente les había cedido la pelota en los últimos instantes. El partido estaba resuelto desde el cuarto gol, pero Mateo intentó habilitar el desmarque de un compañero en una salida rápida, aunque el pase fue interceptado. En su última intervención quiso filtrar una pelota entre líneas y aunque lo cazaron entre dos rivales, alcanzó a puntear el balón antes de perder el duelo. El AZ cierra la jornada instalado en la tercera posición de la Eredivisie. Desde el estadio Alfamega, el AEL Limassol recibía al Krasava Eni en un duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Chipre, donde Ochoa salía como el responsable de cuidar el arco. El mexicano comenzaba vigilando la periferia del área, estando atento a posibles incursiones en su zona, así que sus primeras participaciones consistían en despejar la pelota para que la disputa se llevara en media cancha. El juego tenía pocas acciones para el mexicano, que servía de apoyo a sus compañeros, pues ellos lo buscaban constantemente para poner la pelota del otro lado del campo. Había pasado media hora de partido y el guardameta azteca solo había utilizado las manos un par de veces en jugadas de trámite sin mayor peligro. Y es que en este momento el equipo local tenía más proyección al frente, lo cual reducía el trabajo de Paco Memo. Sin embargo, al minuto 34, tocaban la puerta con un cabezazo que pasaba por encima de la portería, y a partir de esta jugada se presentarían otras acciones en el arco de Ochoa, como fue la del minuto 41, donde el azteca saldría buscando la pelota, aunque ésta se iba de largo. Pasaron los primeros 45 minutos del encuentro. Al inicio de la parte complementaria, de un tiro de esquina nacía una jugada donde el mexicano se volvía espectador de un disparo que pasaba ligeramente por fuera. Al minuto 60 se infiltraban al área y Ochoa se quedaba en su primer poste, y a pesar que no cerraba nadie en el centro, por poco uno de los defensores provocaba el autogol. En esta parte el juego lucía más equilibrado, así que cada equipo pudo acercarse al área rival. Al minuto 71, el mexicano le ponía hielos a un disparo que iba flojo. Llegaban así los últimos 15 minutos del encuentro, por lo que un gol podría marcar el resultado final. Esta tensión de los últimos minutos se veía en la táctica fija, como ocurrió al minuto 83, con un tiro donde la jugada terminaba en el segundo palo, pero gracias al manotazo salvador de Ochoa, el gol no se consumaba. La repercusión de esta jugada se notaría inmediatamente, ya que en la siguiente proyección, Leo Natel concluía el desborde con un disparo que hacía bailar a la red. El AEL Limassol tenía que terminar el trámite, y para eso Ochoa se gastó cada segundo que pudo, en las ocasiones que le tocaba participar. De esta manera, el mexicano se tardaba en poner en movimiento la pelota para robarle un poco de tiempo al reloj, y de hecho, el árbitro terminó pintando de amarillo por esta actitud. Pero al final le salía la jugada al conjunto amarillo, ya que el Krasava no pudo revertir la situación y el árbitro hacía sonar el silbato. De esta manera, el AEL se lleva 3 puntos.
Había fútbol en lunes porque el Fenerbahçe visitaba la casa del Gaziantep para la jornada 10 de la Liga Turca. Edson Álvarez fungía como el único contención en el parado táctico del equipo, lo que se traducía en un recorrido constante a lo ancho del campo, buscando cortar lo antes posible las incursiones de los atacantes. Así fue como el Fenerbahçe se adueñó del dominio del juego en muy poco tiempo. Edson competía por un tiro libre cobrado por Aktürkoğlu. No lo consiguió contactar, pero el portero rechazó al centro, donde se encontraba libre En-Nesyri para poner a bailar las redes. Se esperaba la reacción del rival tras el gol, pero el Fenerbahçe tendría pocos problemas para volver a hacerse de la posesión. Álvarez no podía cortar todas las jugadas y tampoco estuvo especialmente fino con el balón en los pies. Pero algo que no era negociable era su compromiso en la posición como primera medida de seguridad cuando superaban a los volantes. El Machín era un perseguidor incansable y aunque la velocidad no es su fuerte, no se regalaba cuando el equipo quedaba mal parado. Los canarios no desplegaban un control avasallador sobre el Gaziantep, sino que basaban su dominio en la posesión y el potencial individual de sus jugadores. El mediocampo y la delantera aún no terminaban de cuajar como se esperaba, a veces por errores propios o por mérito del rival. La mayoría de los pases de Edson eran de seguridad, pero destacó por la cantidad de pelotas que recuperó más allá del mediocampo. El Gaziantep la pasaba mal en el campo, aunque aún conservaba algo de solidez en la parte baja. Quien comenzaba a calentarse era el mexicano, que se quejaba amargamente con el árbitro por una falta. Momentos después, En-Nesyri encontró posición de remate tras un pase de Marco Asensio, y con muy poco el Fenerbahçe encaminaba el partido a buen puerto. Pero Edson volvió a llegar tarde, y esta vez sí lo pintaron de amarillo. El Machín jugaba con fuego, provocando a su marcador, y el árbitro tuvo que intervenir para poner orden. Esta es una de las cosas que más se le critica al de Tlalnepantla. En pocos minutos puede perder los papeles y poner en peligro el trámite del partido. El juego necesitaba enfriarse para que él mismo se calmara. Y en sus siguientes intervenciones estuvo algo más involucrado en la circulación. En las labores destructivas seguía siendo efectivo, pero debía ser tiempista para evitar una mala entrada que lo mandara a las regaderas. Así, al minuto 32, recuperó una pelota y arrancó una transición, abriendo a la izquierda, aunque ya no le llegó la devolución. En esa jugada acabó algo tocado, pero se reincorporó sin mayores problemas. El Gaziantep pasaba por su mejor momento del juego, al menos en cuanto a presencia ofensiva, pero el mexicano apareció en muchos de los intentos rivales, tratando de bajarle la intensidad a este movido cierre del primer tiempo. En un momento fildeó mal un balón largo y los locales volvieron a plantarse frente al área con peligro. Fueron minutos tensos para la saga del Fenerbahçe, que dicho sea de paso, terminó la primera parte con 3 defensores amonestados. El Gaziantep nunca terminó de encontrar la chispa para explotarle en la cara a sus rivales. Y pese a todo, llegábamos al arranque de la segunda parte con un panorama similar. Había poca claridad en la circulación del Fenerbahçe, y Álvarez caminaba por la cornisa cuando coqueteó con la segunda amarilla en una entrada donde no contactó de lleno a su marca. Condicionados por las circunstancias, el Fenerbahçe no podía seguir siendo intenso sin arriesgar una expulsión, y el Gaziantep debía aprovechar esa situación yendo a buscarlos en las divididas. Domenico Tedesco movió la banca tras una jugada en la que todos tuvieron miedo de meter la pierna. Entre los sustituidos se iba Edson. Los cambios revitalizaron al equipo, que emparejó el juego y en los minutos finales metió 2 goles más, ambos de Anderson Talisca, quien además provocó una expulsión. Triunfo correcto de los canarios,
que se mantienen entre los 3 mejores de la tabla. En la jornada 10 se llevó a cabo el encuentro entre el Akron y el Lokomotiv, donde el club tricolor llegaba en calidad de visitante y para este encuentro César Montes saldría desde el arranque. Corrían los primeros minutos de este partido y el Lokomotiv se fue asentando en la cancha y de a poco fueron ganando terreno. De esta manera, el club de camisa verde hacía valer su jerarquía en el rectángulo, empujando al equipo que vestía de blanco. En ese aspecto, César Montes era un jugador que le brindaba solidez no solo a la defensa, sino también al medio campo. Y de hecho, al minuto 8 influía al ataque desde esa zona, con un extraordinario pase, dejando solo a Alexander Rudenko, quien fallaba frente al portero. Aunque con la repetición se evidenciaba que también había fuera de lugar. Esto solo fue el primer aviso del mexicano, pero a lo largo del juego sería un hombre importante a la ofensiva. Mientras el encuentro seguía y las locomotoras continuaban asegurando la media cancha para arrinconar a los locales en su propio lado del campo. Al minuto 18, Montes se incorporaba al ataque en un tiro de esquina, llegando a ganar el salto, aunque durante esta acción el mexicano se llevaría un golpe en el pecho que lo dejó tendido en el césped, aunque se pudo recuperar minutos después. Hasta pasado el minuto 20, el Akron tuvo algunas posibilidades de acercarse a la portería de los visitantes, pero en este rubro el mexicano sería puntual al momento de marcar, al no permitir que las jugadas del rival evolucionaran cortando sus operaciones. El juego tendría un ida y vuelta, por lo que Montes tendría un poco más de trabajo, siendo parte de la última línea de hombres que custodiaban la retaguardia. Pero al minuto 41, desde un saque de manos, se creaba una jugada que, entre rebotes, encontró al delantero Gilson Tavares, que la prendió de derecha para ponerla en el fondo de la red. Tras la anotación, el partido bajó de intensidad y el Lokomotiv tuvo que volver a tomar la iniciativa, pero llegaría el final del primer tiempo y esto le servía al equipo visitante a replantear el encuentro. Con una actitud más propositiva, las locomotoras salían para la segunda parte. El Akron tuvo que esperar desde la media cancha hacia atrás para cazar alguna jugada al contragolpe. En esta parte, el Lokomotiv tendría más jugadas a balón parado, y en todas ellas el mexicano se iba al ataque, ganando un par de jugadas aéreas, pero que no ponían en predicamento al arquero. El conjunto blanco trató de saltar líneas con trazos largos, pero en el fondo estaba Montes, donde su especialidad son las pelotas por arriba, y como era de esperarse, el mexicano ganó la mayoría de esos lances. El Lokomotiv volvía a arremeter contra los locales, y fue en un tiro de esquina al minuto 66, donde Montes era implacable por el aire y soltaba el testarazo para empatar el marcador. Así el futbolista azteca hacía su primer gol de esta temporada. Pero al encuentro le quedaba mucho por delante después del gol, y el Akron quiso revertir la situación con unos latigazos por la banda. La respuesta del Lokomotiv fue proporcional, así que el partido tendría llegadas en ambos lados de la cancha, y se percibía un juego parejo en el trámite. Por momentos, las locomotoras tenían mayor posesión de la pelota, aunque no significaba que ocasionaran más daño, pues si bien los locales tenían menos tiempo el esférico, lograban ser verticales en su juego, siendo más veloces en las transiciones, contrario al conjunto verde, que tenía un ritmo más pausado y valiéndose más del juego aéreo o jugadas a balón parado. Después de una fase donde el Akron podía encontrar espacios, dichos espacios se fueron cerrando y cada vez tenían menos capacidad para arrastrar el balón al lado contrario, lo que evidenciaba que los visitantes le habían encontrado la llave para anularlos. Los últimos 10 minutos del encuentro, el Lokomotiv trataba de recuperar la pelota desde los 3/4 de la cancha, y Montes subía hasta esa zona para empujar al rival.
y fue así que durante este tiempo que el Akron estuvo sometido, y esta vez tuvo muy poca reacción. Al minuto 90, otra vez César Montes aparecía por arriba, pero no le podía imprimir dirección ni fuerza a su cabezazo. Y con intentos desesperados por parte del conjunto blanco para tratar de sorprender a la saga, es como se gastarían las últimas jugadas, ya que la defensa los terminó de repeler. De esta manera concluía el partido y el Lokomotiv se lleva un punto que lo baja al segundo lugar de la tabla, sumando 27 unidades.